armonizando tu ser con la palabra de Dios a través de un estudio breve en el Antiguo Testamento, en este libro de la Biblia latinoamericana, pero invito a que elijas la Biblia de tu preferencia y te vayas al libro de Levítico, donde es muy importante conocer el origen de cómo fue aplicada las normas y fueron aplicadas las leyes de los mandamientos a través del nuevo orden que Dios dio al pueblo que había salido de Egipto, atravesando el éxodo en su vida y dándole una oportunidad en la tierra prometida, de manera que cada uno debía ordenar su vida en una forma santificada, debido a que Yahvé habló a Moisés y él dio las órdenes de las reglas de los mandamientos, cómo debían comportarse aquellos ciudadanos. Te invito a elegir la Biblia de tu preferencia y a que lea los capítulos del libro de Levítico que hoy brevemente vamos a analizar. En el primer capítulo vamos a ver el sacrificio del holocausto, la ofrenda, el sacrificio de comunión, sacrificio por el pecado, los diferentes sacrificios que se fueron dando por cada una de las acciones del hombre, sacrificio por varios delitos, sacrificio por el pecado de malicia y leyes referente a los sacrificios, sacrificio de comunión, sacrificio de reparación. De manera que Dios, cuando elige a una persona y esa persona está de acuerdo y lo busca a través de Jesucristo, el Señor le ordena su vida a través de reglas, leyes y reglamentos necesarios para tener y hacer una vida de mejor calidad. El libro de Levítico está en el centro de los 5 libros que conforman la ley. El corazón del Antiguo Testamento debe su nombre al hecho de que se explaya muy especialmente sobre el ministerio de los sacerdotes levistas. Lo medular del libro de la ley de santidad, la cual nos dice lo que el Dios Santo exige de su pueblo, que tiene el honor de pertenecerle tanto como respeto al culto como su vida diaria. Esto basta para situarlo y también mostraremos más comprensión para estas leyes y reglas litúrgicas propias de tiempos pasados. Si recordamos que la santidad, en el sentido en que la entiende la Biblia, es siempre actual para nosotros. Es una de las claves del conocimiento de Dios y nos ayuda a comprender nuestra vocación como pueblo santo. Nunca se dirá demasiado que Dios abraza con su amor a toda su creación, que está en ella presente, al igual que en la vida de los pueblos, y que está muy cerca de nosotros en el secreto. Mateo 6:6. Pero tampoco hay que olvidar que Él es santo, es decir, totalmente distinto a su creación,
y que su personalidad misteriosa está terriblemente por encima de todo lo que podemos imaginar. Y nuestra misión, si hemos sido llamados a creer en su Hijo único, no puede confundirse con ninguno de los caminos de sabiduría que han conocido los hombres. Dios nos eligió para su obra tan sorprendente y misteriosa, aunque actualmente ya no estamos obligados a los numerosos preceptos litúrgicos o sociológicos de la ley. Estas páginas, sin embargo, nos recordarán que fuimos separados para que seamos fermento. El espíritu de la ley no ha cambiado después de la revelación hecha a Moisés, la que fue su fundamento. Pero ha habido, eso sí, muchas evoluciones y adaptaciones. Los libros de Moisés, como se los llama, han llegado hasta nosotros en el estado en que fueron fijados por los sacerdotes judíos del siglo antes de Cristo, luego de su regreso del destierro. En tiempos anteriores, la influencia de los profetas se había hecho sentir. Pedían una fe más dinámica, una toma de conciencia de la exigencia de justicia que estaban inscritas en la alianza, una lucha contra las influencias extranjeras alineantes. Hablaban de tiempo futuro que se debían preparar. Pero después del cautiverio en Babilonia, la necesidad de afirmar su identidad para hacer frente a las pruebas nacionales dio lugar en Israel a una corriente conservadora que se fue consolidando cada vez. Muchos judíos se replegaron entonces en un conservatismo religioso hecho de ritos y tradiciones, la que Jesús iba a ordenar severamente. Mateo 23. Pablo en su carta culpa a los que querían seguir con la costumbre y fiesta de los judíos, Colosenses 2:16, y también a los que en primer lugar ven en la palabra de Dios leyes que hay que observar. Véase a Gálatas 3:1-7. Pero Jesús nos invita a no perder el espíritu que inspiró esas leyes. Vea y lea a Mateo 5:17-19. El Levítico contiene tres grandes partes. La primera parte es la ley de los sacrificios en el capítulo del 1 al 8. La segunda parte es la ley referente a lo puro y a lo impuro. Está en los capítulos 11 y 15. Y la tercera ley de la santidad está entre los capítulos 17 y 26. Para mayor informaciones y aclarar directamente las diferentes leyes, sacrificio y lo impuro y lo puro y la santidad, que son leyes importantes a seguir y muy diferentes. Yahvé habló a Moisés. Cada ley es introducida por esta expresión, como así Moisés hubiera dictado todas las leyes que debían ponerse en práctica siglos después. Pero esa es una forma
literaria y significa que la ley guarda el espíritu de lo que Dios enseñó a Moisés en el Sinaí, a pesar de que corresponde a tiempos muy posteriores. Los hebreos, Abraham y los suyos, practicaban los ritos y costumbres de sus antepasados. Siendo pastores, ofrecían sus animales en sacrificio. Estableció Moisés algunas prescripciones religiosas. Esto es muy probable, pero en ningún caso editó todo lo que este libro le atribuye. Luego, al entrar en Canaán, los israelitas tuvieron un culto centrado en varios santuarios, tomando por modelo lo que los cananeos hacían en su templo. En el tiempo de los reyes de los descendientes de David, organizaron el clero en torno al templo de Jerusalén. Algunos de ellos se preocuparon por las purezas del culto y codificaron la liturgia. En todo esto, la revelación que se le hizo a Moisés en el Sinaí le dio criterio para adoptar y adaptar forma nueva de culto sin dejar de permanecer fieles a la alianza. Cuando se redactó el Levítico, el pueblo judío tenía un solo santuario, el templo de Jerusalén. Allí acudían de todos los lugares para ofrecer su sacrificio. El templo, construido por el rey Salomón, Primera de Reyes 6, era un edificio no muy grande, de unos 25 metros de largo por 15 de ancho, y solo entraban en él los sacerdotes. El pueblo se reunía alrededor en los patios pavimentados. En el patio principal había un altar grande hecho de piedra maciza. El altar de los holocaustos, o sea, de la víctima tomada quemada. En ciertas ocasiones, parte de la sangre de la víctima se derramaba sobre otro altar mucho más pequeño dentro del templo. Había varias clases de sacrificio. En la mayoría de ellos, los sacerdotes recibían como sueldo una parte de la víctima. La otra parte se la comían los donantes en un banquete de comunión. Por el contrario, en el holocausto nada se comía, sino que todo se ofrecía a Dios en señal de perfecta sumisión. Los israelitas, como otros pueblos antiguos, consideraban que la vida de cada ser está en su sangre. Véase Génesis 9:5. Por eso la sangre pertenecía a Dios y nadie la podía comer o beber. La vida y la sangre del animal inmolado tenía valor para el que lo ofrecía, quien era liberado de todo lo que en él disgustaba a Dios y podía conducirlo a la muerte. Levítico 17:11. Por esa razón Jesús debió morir derramando su sangre para expresar que daba su vida para lavar a su pueblo de sus culpas.
La carta a los hebreos saca de los sacrificios judíos la enseñanza siguiente, que se cumplió en la pasión de Jesús. Sin sangre derramada no se borran los pecados. Hebreo 9:22. Hay que resaltar la repetida expresión sin defecto. Los profetas reprocharán al pueblo por no cumplir con este mandato. Se da a Dios cualquier cosa, lo que sobra y no lo mejor de lo que tenemos. En las ofrendas, el sacrificio de comunión, el sacrificio por el pecado. Vienen a continuación los sacrificios por el pecado. No se trata del pecado verdadero, el pecado interior, Mateo 5:22, que sale del hombre, Mateo 7:20, sino de la falta contra las leyes del culto. Incluso leemos en los versículos 22 y 27, si uno peca por inadvertencia, se trata en realidad de descuido, de lo que encontramos, por ejemplo, en cambio, en Levítico 5, 20, 26 se habla de otra falta que exige un sacrificio de reparación y que son verdaderos pecados. Pablo nos dice que el fin de la ley es dejar el pecado en evidencia. Romanos 4 del 15 y 7:7. Es cierto que los textos antiguos nos distinguen casi el verdadero pecado, indiferencia a Dios o rebelión contra el orden que estableció, errores o ignorancia. Se necesitará tiempo para que se haga la luz. Pero esta preocupación por limpiarse de todo pecado nos recuerda que la fuerza del mal está actuando en nosotros, aun cuando no estemos conscientes de ello. Un día, al descubrir lo que es el amor de Dios y cómo nos aguarda, reconoceremos que somos profundamente pecadores. Sacrificio por varios delitos, sacrificio por pecado de malicia. Entre tantas reglas de tipos culinarios se notarán algunos detalles. El fuego que nunca se debía apagar diariamente en la mañana y en la tarde, se ofrecía un cordero en holocausto. Los sacrificados a Dios le pertenecen y está como impregnado por la santidad de Dios. Para que el sacrificio consiga su efecto, es necesario que se coma la carne que por el sacrificio se hizo. Pasó a ser santa. Así se garantiza al sacerdote un medio de existencia, pero también se garantiza la eficacia del sacrificio. Leyes referentes al sacrificio. Sacrificio de reparación, sacrificio de comunión. Al descubrir detalladamente la consagración de Aarón por su hermano Moisés, el Levítico nos enseña el modo de proceder para la consagración del sumo sacerdote. Vestido, ornamentos, purificaciones expresan el carácter sagrado del hombre tomado de entre los hombres para
representarlo ante Dios y ofrecer sacrificios por ello. Hebreos 5:1. Estos ritos nos cayeron del cielo, sino que se reflejan la mentalidad religiosa de un tiempo. Se hace una distinción fundamental entre dos clases de personas y de cosas, las que pertenecen a Dios, o sea, sagrada, y la que no le pertenecen, o sea, profana. Unas son puras, otras impuras. Unas son santas, otras llevan el pecado, que solamente significa que no pueden servir para el culto. Dios hizo progresar su pueblo a partir de su cultura primitiva. Con el tiempo descubrieron que el pecado no era una mancha exterior o algún defecto, sino una culpa del hombre. Los profetas primero y luego Jesús enseñaron que solamente lo que sale del hombre puede ser pecado. Los sacerdotes son consagrados por una acción de aceite. Asimismo, se consagrará a los reyes, sacerdotes. Los reyes serán así los ungidos de Dios, lo que se dice Mesías en idioma hebreo y en griego Cristo. El sumo sacerdote es llamado Cristo de Dios, es imagen de Jesús, sacerdote de la nueva alianza, cosa que explicará la carta de los Hebreos 5:8. Hermanos, le invito a leer la palabra de Dios, a escudriñar las escrituras y a meditar en ella. ¿Qué dice la palabra de Dios a su corazón cuando usted lee la palabra?